Hola, en este vídeo vamos a hacer un repaso sobre las cadenas de texto, los objetos strings y cuáles son los métodos que podemos aplicar sobre las cadenas de texto, ¿no? Como ya comenté en un vídeo anterior, en Python cualquier objeto, ¿vale? Cualquier variable eh, que entra por input, en principio, es tratada como si fuera un objeto string, ¿de acuerdo? Entonces, luego podremos convertirlo, pero en principio tenemos que recordar que todo lo que entra por input, a no ser que lo convertamos, es un string de texto. ¿Vale? Bueno, pues vamos a trabajar un poquito con cosas de repaso sobre el trabajo con cadenas, ¿no? Lo primero que nos llama la atención cuando trabajamos con cadenas es que las cadenas las podemos concatenar, ¿vale? Por ejemplo, si ponemos py por un lado, espacio, cuando ponemos, ¿vale? Doble comilla py, que esto es una cadena, seguido de un espacio y otra cadena de texto, ¿vale? Pues cuando hacemos la entrada correspondiente, ¿vale? Un momento que está conectando. ¿Ya? ¿Vale? Pues cuando hacemos la entrada correspondiente, lo que ocurre es que estas dos cadenas de texto se fusionan, ¿vale? Eso es lo que se entiende por concatenación, ¿vale? Por ejemplo, es más, ¿vale? Vamos a insertar aquí otro código, ¿vale? Incluso podemos utilizar los operadores producto o los operadores suma, ¿vale? Por ejemplo, si ponemos la cadena ja más la cadena mom, ¿vale? Pues la salida de ese texto es jamón, ¿vale? O si ponemos, aquí vamos a abrir otro código, ¿vale? Si ponemos, por ejemplo, 5 veces jamón, ¿vale? Pues podemos hacer chiste fácil, ¿no? De jamón, 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 ¿no? Eso es lo que se entiende por la concatenación, ¿de acuerdo? Bien, otra de las cosas que importante, otro de los conceptos importantes cuando trabajamos con cadenas de texto es la indexación. Por ejemplo, que es la localización de diferentes elementos de la cadena utilizando unas coordenadas, ¿no? Por ejemplo, si uno dice que una palabra es igual a Python, ¿vale? Si palabra es igual a Python, si yo indico palabra y entre corchetes 0, me retorna una P. Digamos que de la cadena, la letra o el carácter que ocupa la posición 0 es la P, ¿no? De la misma manera, ¿sí? De la misma manera, si por ejemplo ponemos palabra 5, me retornará, ¿vale? El último carácter, que es la N. Y es importante porque las cadenas se empiezan a numerar por 0, ¿vale? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso es muy importante, ¿vale? Bien. Además de eso, podemos también, por ejemplo, hacer rebanadas con las cadenas de texto, ¿vale? Seleccionar ciertas partes de esa cadena de texto. Por ejemplo, si hago palabra y de la palabra selecciono 0, 2, desde 0 hasta 2, vamos a ver lo que hace. De 0 hasta 2 me escribe py, ¿vale? Py es el carácter 0 y es el carácter 1, y lo que quiere decir esto es que me coja de 0 hasta 2, pero siempre está excluido el 2, el último. Entonces esta rebanada escoge desde el primer carácter hasta el 2, excluido el 2, por eso solo me está dibujando py, ¿vale? Por ejemplo, si escribo palabra 2, 5, tom, ¿ves?
escoge desde la posición 2, 0, 1 y 2, que sería la T, hasta la 5, pero excluida la 5, ¿vale? Es decir, siempre en la rebanada el primer término está incluido y el último, que cierra el intervalo, está excluido. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si cogemos palabras, dejamos aquí en blanco, ponemos 2 puntos, 2, la salida es que me coge desde la 0 hasta la 2, excluida la 2, ¿vale? Si cojo palabra 2 puntos, ¿vale? Cogerá desde la 2 hasta que termine esto, ¿vale? Lo cogerá todo. Y ahora si concatenamos, si escribo palabra, ¿no? Más palabra 2 hasta el final, pues escribe la palabra completa, Python. Claro que si digo palabra y quiero localizar el carácter 42, vamos a obtener un error, ¿vale? Simplemente porque no existe el 42, ¿vale? Sin embargo, si localizáis índices, ¿vale? Fuera de rango da un error, ¿vale? Que sería el rango 42 está dando un error, pero si escribo palabra 4, 42, estando 42 fuera de rango, coge desde la 4, cogería desde la 4 hasta la 42. Pero como la 42 no existe, o sea, esto lo quiere decir que coge de 4 hasta el final, ¿vale? Da igual lo que haya y estén todas fuera de rango. Es decir, que en el manejo de los índices fuera de rango, en lo que son rebanadas, sí se manejan bien los índices fuera de rango, ¿vale? Algo importante es que si hacemos esto, que sería como una especie de asignación, es decir, como si a la posición 0 de la palabra, ¿vale? Le asigno la J, como para decir Highton, ¿vale? Pues si lo hacéis nos va a dar un error. Y es que las cadenas, los strings, son inmutables, es decir, no son modificables, ¿vale? Por lo tanto, no podemos asignar, ¿vale? Una variable a una posición indexada, ¿vale? Esto sería un error. Vamos, son detalles, ¿vale? Que a lo mejor uno cuando se pone a programar se cree que se pueden hacer y no se pueden hacer. ¿De acuerdo? Bien, lo siguiente que vamos a hacer es aplicar, ¿vale? Métodos de formato, ¿de acuerdo? ¿Qué son los métodos de formato? Pues, por ejemplo, si uno dice, si una cadena de texto es igual a bien, ¿no? Venido a mi super programa, por ejemplo, ¿no? Esa es mi cadena, ¿vale? Por ejemplo, vamos a darle un posible formato. Vamos a ir viendo lo que hacen diferentes funciones sobre el formato. Puedo hacer un print cadena, punto, capitalize, ¿vale? Y lo que me va a hacer es que, si os fijáis, comparáis, ha iniciado la cadena con mayúsculas, ¿vale? Por ejemplo, si ahora mi programa, o sea, mi cadena de texto, cadena, dijera, por ejemplo, bienvenido, bienvenido a mi super programa. Y hago un print, ¿no? Cadena punto lower, ¿eh? Esta ya me tiene que indicar por aquí. Aquí tenéis la función, me la está archivando. ¿Eh? Ponemos esta, entre paréntesis, ¿vale? Ponemos paréntesis. Lo que hace es que te convierte toda la cadena que estaba en mayúscula, te la pone en minúscula. De la misma manera que si volvemos a definir la cadena toda en minúscula y hacéis, en vez de lower, un print y aplicáis esta función
o método sobre string, que es upper, lo que hace es que te lo convierte todo a mayúsculas, ¿vale? Este tipo de funciones son de una gran utilidad. Por ejemplo, si habéis definido que el usuario tiene que, imaginaros que, por ejemplo, que el usuario tiene que introducir una clave, un código, vamos a, una clave para validarse en una aplicación, ¿vale? Y tenéis que comparar la clave con lo que sería la clave correcta, ¿vale? Imaginaros que clave es igual a input, ¿vale? Y queremos clave es igual a input, vamos a decirle que nos pida una clave, nosotros vamos a meter la clave. Y lo que le vamos a decir es que la clave sea sustituida por la clave, pero por ejemplo en todo en mayúscula. Y que me haga un print clave. Vamos a ver qué hace esto, ¿no? Me va a pedir, y imaginaros que el usuario introduce la clave con caracteres diferentes. Por ejemplo, mayúsculas, minúsculas, ¿vale? Se va aquí, ¿vale? Y nosotros tenemos que compararla con la clave correcta dentro de nuestro programa, pero nos da exactamente igual que, que los caracteres sean en mayúsculas, minúsculas. Simplemente lo que nos interesa es que haya metido correctamente los caracteres, ¿vale? Como tenemos que hacer una comparación y podemos tener problemas si se diferencian entre caracteres en mayúsculas y minúsculas, bueno, pues este es un buen método pues, para convertir la entrada de usuario, ¿vale? De esta manera, vemos aquí, ¿no? Convertimos una entrada con mayúsculas y minúsculas, las convertimos todo a mayúsculas, ¿no? Aquí, pum, ¿vale? De manera que lo que ha hecho es, fijaros, tenía una clave que tenía donde el usuario ha podido ir equivocándose, ha ido metiendo unas con mayúsculas, otras con minúsculas, y lo que me interesa es simplemente si ha pulsado correctamente los diferentes caracteres, independientemente, lo distingue. Hay veces que sí, ¿vale? Hay veces que uno, por ejemplo, mete la clave del router de su casa y si es case sensitive, ¿vale? Es decir, que diferencia en la clave que son las mayúsculas de las minúsculas. Pero pues, aquí en este caso, ¿vale? No sería de una gran utilidad. ¿Vale? Luego tiene algunas cosas, algunos detalles que a lo mejor pues, vamos a usar menos, por no decir que son funciones que a lo mejor no las usas nunca, ¿no? Por ejemplo, pones cadenas y que tu cadena sea igual a, no sé, pues por ejemplo, hola, ¿no? Pepito, de manera que la primera palabra de la cadena es hola, todo en mayúscula, y luego todo Pepito en minúscula, ¿vale? Y hacemos un print cadena, ¿vale? Y en el print cadena hacemos una swap case. El swap case es lo que permuta, cambia, te va a cambiar las mayúsculas a minúsculas y las minúsculas a mayúsculas, ¿no? Vamos a hacer todo aquí, sí. ¿No? Entonces, ¿veis? Bueno, pues swap case permuta unas cosas en otras, ¿no? O, por ejemplo, otra utilidad es que si tu cadena es igual a, mm, por ejemplo, Pepito Fernández, ¿vale? Y sabéis que los nombres y apellidos empiezan por mayúsculas, pues uno puede hacer un print y formatear el texto de la siguiente manera. Puede hacer un print cadena punto title, título, ¿no? De manera que te convierte la entrada donde se ha escrito Pepito Fernández todo con minúsculas, pues te lo pone correctamente. Por ejemplo, imagínate que estás intentando diseñar un formulario y que ese formulario luego se va a imprimir en PDF con una documentación determinada. Entonces, esto sería un error, ¿no? Entonces, ya te lo va poniendo todo bonito, te lo va poniendo en mayúscula, ¿no? ¿Vale? Bien.
más cositas que podemos hacer, ¿vale? Así que se me ocurre. Lo que pasa es que son realmente poco útiles, ¿no? Y es, pues, no sé, a ver, por ejemplo, que la variable cadena, ¿no? Pues a mi nombre, ¿vale? Igual a curro, ¿vale? Y que te haga un print cadena punto center, o sea, me va a centrar la cadena y que centre con 50 signos igual, ¿vale? En algo me he equivocado. 50, que esto es un string, ¿vale? Me está diciendo que tiene una sintaxis ahí inválida. Entonces, sí, ahora, ¿vale? Entonces, fijaros que lo que va a hacer es que me va a presentar el texto centrado, ¿vale? De manera que va a repetir 25 símbolos igual a la izquierda y 25 símbolos igual a la derecha, ¿vale? Bueno, cierta utilidad, ¿no? Podemos hacer, si en vez de center podíais poner left, ¿vale? Left no, es justificación a la izquierda, no left, perdón. ¿Vale? Ponemos aquí, es un just, a ver si, ahora, ¿vale? Me pone curro, ¿vale? Me pone 50 caracteres igual, puedo también, por ejemplo, hacer, en vez de hacer la justificación a la izquierda, R de right, hacia a la derecha, ¿vale? Entonces te alinea el texto a la derecha y rellena con caracteres, ¿vale? A la izquierda, en fin, no sé, puede ser útil o no puede ser útil, ¿no? ¿Vale? A veces también interesa, pues no sé, pues puedes intentar rellenar con ceros, ¿vale? Eso puede ser interesante, por ejemplo. Lo siguiente puede ser una variable que puede ser número de factura. Por ejemplo, vamos a llamar número de factura, ¿vale? Número de factura va a ser igual a la factura número 1563, ¿vale? Y ahora hacemos, vamos a intentar imprimir eh, número, número factura, punto. Y ahora vamos a hacer un cero fill que te rellene con ceros. Veréis lo que va a hacer. Imagínate bueno, que por lo que sea los formularios llegan hasta 8 en el número de factura, ¿no? Hasta los 8 dígitos en el número de factura, porque te rellene con, bueno, no sé, hasta alcanzar 8. Vamos a poner que alcance 10, ¿vale? Es lo que hace, ¿vale? Entonces lo que hace es que me rellena con ceros a la izquierda, 0, 0, ¿vale? Hasta que completa aquí, en total hay 10 dígitos, ¿vale? Hay 6 ceros que él ha rellenado, el cero fill de rellenar, ¿vale? Rellenar, bueno, pues también puede ser útil, ¿vale? Bien, estos métodos de formateo de texto, bueno, pues pueden ser en un momento dado útiles, ¿no? Sobre todo, depende ya de la aplicación que vaya. A mí no se me ocurre tampoco así ninguna, pero bueno, siempre puede ser útil. Voy a poner aquí para que quede ordenado más la presentación, ¿vale? Vamos a meter, bien. Pues vamos a seguir. Lo siguiente, ya hemos visto algunos formateos de caracteres, ¿vale? De strings, ¿vale? Y es, por ejemplo, pues te interesa mm, calcular, eso también es interesante, ¿eh? Calcular la longitud de la cadena, ¿no? Por ejemplo, mm, si pero imagínate que metes un DNI, ¿no? Y el DNI es 38.540.121 F, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues uno se podría equivocar al teclear, ¿no? Entonces, pues podemos calcular la longitud del DNI de lo que estoy introduciendo y te haga un print, ¿no? Simplemente pues, me interesa saber si la cadena tiene la longitud deseada, ¿vale? Bueno, pues cumple 9, ¿no? Son 8 dígitos más la letra de control, que no sé ni si está ni bien ni mal, ¿no? ¿Vale? Esto es interesante, no es exactamente un método de búsqueda, pero
no me gustaría que se me hubiera olvidado, ¿no? ¿Qué sería un método de búsqueda? Pues, por ejemplo, ver si algo aparece en una cadena, ¿no? Por ejemplo, pues imaginaros que me interesa contar cuántas As hay, ¿no? Por ejemplo, pues una cadena, ¿vale? Puede ser igual a bienvenido a mi programa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bienvenido a mi programa, ¿no? Y entonces quiero hacer un print cadena punto y que me cuente con cuántas veces aparece, por ejemplo, la O, ¿no? Que hay que tener cuidado porque cuenta y hay que distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Que he hecho la O así, así, eh, ahí. ¿Vale? Entonces aparece dos veces, ¿vale? Veis que aparece aquí y aparece aquí, ¿vale? Pero hay que tener cuidado porque si por un casual eh, a mi programa pongo aquí de ordenador, ¿vale? Y hago lo mismo, pues fijaros que la O aparece una, dos, tres y cuatro veces, pero si ejecuto, me cuenta tres porque realmente estoy intentando buscar la cadena, o sea, un elemento de la cadena, pero en minúscula, pero aquí también hay una mayúscula, ¿no? Entonces, bueno, si quisiera de verdad contar todas las O's que hay, pues quizá tendría que hacer esto. Transformo la cadena a mayúsculas todo, ¿vale? Con capital A y entonces la cuento. Pero bueno, también hay que tener cuidado porque incluso cuando cuente, si por ejemplo tienes una tilde, ya la cadena no es la misma, ¿no? Pero bueno, ahí ya la creatividad al, al poder, ¿vale? Otra cosa que podría ser interesante, ¿vale? Es, mm, por ejemplo, que localice, que encuentre una subcadena dentro de la cadena principal. Es decir, voy a reciclar esto. Si, por ejemplo, hago print cadena punto encuentra dentro de la cadena mi, vamos a ver qué es lo que retorna, ¿vale? Vamos a probar. Retorna 13. ¿Qué quiere decir 13? Si vais contando, la B estaría en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿vale? Entonces, ahí está, te está encontrando mi y te la está posicionando en la posición 13, ¿vale? ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, quiero ver si a lo mejor dentro de la cadena, por ejemplo, está la preposición de? ¿Qué ocurre si no encuentra? Aquí sí la va a encontrar, ¿vale? La va a encontrar y está en el 25, pero por ejemplo, imagínate que quieres encontrar tú no estás dentro de la cadena, ¿no? Entonces, si algo no está dentro de la cadena, ¿qué es lo que te va a retornar, no? Pues retorna un -1. Entonces, siempre que algo no esté en la cadena, te va a retornar -1. Y eso te puede venir bien, porque ahora uno podría luego poner un condicional y, bueno, pues si retorna un -1, resulta que no está dentro de la frase, o no está dentro del texto, o no está dentro de todo lo que he manejado. El texto puede ser grandísimo, ¿no? Bueno, pues los métodos de búsqueda son bastante, ¿vale? Pues pueden ser útiles, ¿de acuerdo? Hay más métodos, ¿vale? Luego están se llaman métodos de validación, ¿vale? Los métodos de validación, por ejemplo, podría ser el siguiente. Esto ya podríamos tirar ya de manuales, ¿vale? Tampoco es plan de sobrecargar mucho, ¿vale? Pero, por ejemplo, uno puede decir que la cadena es igual a, no sé, Blancanieves 25, ¿vale? Entonces quiero ver si Blancanieves 25, que es una cadena, es, mm,
Por ejemplo, ¿qué es esto exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Blancanieves 25 realmente es, mm, ah, tal como está escrito, podríamos incorporar, por ejemplo, print, hacer un print, cadena, is alf num, is alf num, comprueba si esto es una cadena alfanumérica o no. Vamos a ver qué es exactamente una cadena alfanumérica. Vamos a ver qué retorna aquí, ¿no? Me retorna que eso es falso. Por un lado está la cadena, por otro lado está el 25, ¿vale? Pero si juntamos, me retorna verdadero. Es decir, la cadena está formada por letras, un concepto un poquito raro, ¿no? Por caracteres y números, entonces me está diciendo que eso es verdad, ¿vale? Sin embargo, eh, incluso si quito el 25, ¿vale? Es alfanumérica porque tiene caracteres, ¿vale? Pero sin embargo, si pusiera en vez de Blancanieves, pusiera solo 25, me va a retornar, bueno, también es alfanumérica, ¿vale? Fijaros lo que hemos ido haciendo, ¿no? Esto es interesante, ¿vale? Estáis distinguiendo si tengo un espacio o no tengo. Por ejemplo, Pepito Grillo 25, ¿no? Esto es una cadena alfanumérica, tiene caracteres, tiene números y el espacio cómo se está considerando, ¿no? Vamos a poner aquí un asterisco. Falso. Es decir, una cadena alfanumérica lo único que puede tener son caracteres y números, ¿vale? Pero en el momento que aparece algo como un símbolo, un signo de interrogación, ya no es una cadena alfanumérica. Ahora sí lo sería, ¿vale? Bueno, pues también está interesante, ¿no? Eh, ¿Será una cadena, por ejemplo, también podríamos decir, será una cadena alfabética? Es decir, que solo contenga letras. Y eso se pone, vamos a preguntarle si es una cadena no alfanumérica, si no es una cadena alfa de alfabeto. ¿Vale? Vamos a ver qué retorna. ¿Vale? Nos retorna falso. ¿Vale? Lo podemos distinguir entre es una cadena is-al, es una cadena alfanumérica. Pues Pepito Grillo 25 sí sería una cadena alfanumérica, está formada por letras y por números, pero no sería una cadena alfabética, puesto que contiene números, además de letras del alfabeto. ¿Vale? Si pongo Pepito Grillo solo, pues me dirá que sí. ¿Vale? Y otra posibilidad, ¿vale? Que es que sean que la cadena esté solo formada por dígitos. ¿Vale? Entonces, bueno, podemos hacer esta pregunta. Print cadena punto digit de dígitos, perdón, es un dígito, ¿no? Me va a decir que no, evidentemente es falso, ¿vale? Pero si aquí, en vez de poner Pepito Grillo 25, pongo un número, esto es un dígito, ¿ha tecleado un dígito? Sí, es verdad, ha tecleado un dígito, ¿vale? Vale, ¿qué más podemos poner para comprobar? Más truquillos de estos, ¿no? Por ejemplo, Pepito Grillo. ¿Está escrito en minúscula? Es decir, is lower. Pues sí, está escrito en minúscula. ¿Vale? Pero basta que ponga una mayúscula. Bueno, ¿vale? Para que me diga que es falso. ¿Vale? Pero en principio, si está escrito en minúscula, ¿vale? Esto es útil para ver si el usuario, por ejemplo, pues lo que ha puesto por entrada de un input es correcto, lo ha puesto todo en minúscula o no. ¿Vale? De la misma manera, podemos preguntar si está escrito en mayúscula. No, por eso no está escrito en mayúscula. ¿Vale?
Basta que además una, ¿vale? Es que he puesto una nada más, ¿no? Pero eso no está escrito en mayúsculas, eso no es verdad, es falso. Para eso tendría que poner Pepito, ¿vale? Así sí, eso es verdad. Me está retornando la variable booleana, me está retornando un valor, pero una variable no, me está retornando un valor booleano que es verdad, ¿vale? ¿Qué más? Pepito, vamos a cortar y pegar aquí, ¿vale? Para seguir viendo este tipo de métodos. Pepito, por ejemplo, Pepito o Paquito Chocolatero. ¿La cadena Paquito Chocolatero tiene espacios? Ay, me he equivocado. ¿Vale? La cadena Pepito el Chocolatero contiene espacio o más bien, más que espacio, me he equivocado, es una cadena de con caracteres en blanco, ¿vale? Solo de espacios, ¿no? Paquito con chocolatero tiene un espacio, pero esto no es una cadena de espacios. ¿Qué sería una cadena de espacios? Cuidado que me está retornando falso. ¿Vale? Una cadena de espacios sería esto, por ejemplo. Solo espacios. Ah, pues entonces sí, ¿vale? Es una cadena formada solo de espacios, ¿vale? O, por ejemplo, vamos a ver si Pepito ha escrito un formulario, ¿no? Y entrada de, tú, por ejemplo, que el nombre de Pepito tiene que estar correctamente escrito. Entonces, esto es Pepito Pérez, ¿vale? Entendiendo que nombre y apellido se escribe, ¿no?, con las primeras con minúsculas, pues podemos hacer un print nombre, está la variable es nombre, punto, eh, y vamos a ver, ¿es eso un título? ¿Tiene formato de título? ¿Vale? Pues sí, tiene, lo ha escrito bien, es un título, o sea, está correctamente bien escrito. Sin embargo, si hubiera puesto los apellidos con minúsculas, pues no, es falso. Por lo cual podemos decir, oye, te escribe bien, chaval, en el formulario, las cosas se escriben correctamente. ¿Vale? Por ejemplo, un formulario de matrícula. ¿Vale? Y luego, por último, ya vamos a ver los métodos de sustitución. Bien, uno de los métodos de sustitución más atractivos, más potentes o que resulta de más utilidad, ¿vale? Es la función replace, sí o sí. ¿Vale? Vamos a ver cómo se utiliza, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que yo estoy escribiendo una carta, ¿vale? Y en esa carta pongo, estimado señor, punto, nombre y apellidos, ¿vale? Cuando imprima, pues me saldrá eso. Pero, claro, ese nombre y apellido tiene que ser rellenado por el nombre y apellido de una persona, ¿no? Entonces, imaginarse que tiro de una base de datos de nombres donde tengo el nombre y apellido de la persona. Por ejemplo, Pepito Hito, ¿de acuerdo? Entonces, claro, a mí me interesaría es que si hago una entrada, tengo una frase estándar, estimado señor, nombre y apellido, y voy tirando de diferentes nombres en la base de datos, ¿vale? Pues que se ha reemplazado. Entonces vamos a aplicarle el método de sustitución, reemplazar, ¿dónde? ¿Vale? Vamos a reemplazar nombre y apellidos, ¿vale? Por database, ¿vale? Entonces podemos hacer lo siguiente. Definir la variable buscar, ¿vale? Que lo que vamos a tener que buscar en la cadena es nombre y apellido. De manera que cuando yo haga el print con todo esto, vamos a reemplazarlo por lo que tengo que buscar, ¿vale? Va a ser reemplazado por lo que aparece en la base de datos, por database. O sea, cuando encuentre nombre y apellido, ¿vale? ¿Vale? Lo reemplaza por busca,
¿vale? La variable, ¿vale? Busca nombre y apellidos dentro de esto. Esta cadena de texto la busca aquí dentro y la va a sustituir por lo que aparezca en la base. Esto, ¿no? Estimado señor Pepito, ¿vale? Este podría ser un nombre de la base de datos. Podría tener otro nombre de la base de datos. De la base de datos 2, ¿vale? Estimado señor. Y ahora otro Carmelo, ¿vale? Cotón, ¿vale? Pues nada, cuando lo haga podemos aquí copiar otro print y sustituir el primero por database 1, database 2, vamos a ir leyendo de la base de datos y cuando imprima, ¿vale? Pues tengo un estimado señor Pepito Hito, pues ya tengo una carta, empiezo a redactar la carta. Siguiente carta, hago otro print con el encabezado, estimado señor Carmelo Cotón, bla, 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 y así. Este es un método bastante, bastante útil, ¿vale? Otro método que me gusta mucho es el método strip, ¿vale? Este, ¿vale? Imagínate que tenéis una cadena y la cadena es el DNI de la persona. Vamos a ver qué es lo que hace este método. Entonces, imaginarse que el DNI es 45.560.347, 45.550.560.345 y, ¿vale? Entonces la persona teclea el DNI en un formulario, ¿vale? Entonces cuando llega un print DNI, pues me lo va a imprimir entero. Pero imaginarse que ahora que la persona se equivoca y escribe espacios delante del formulario. O sea, cuando introduce escribe una serie de espacios, ¿no? Vale, pues, ¿veis? Se ha desplazado, o sea, también te está imprimiendo esa serie de espacios, ¿vale? O aquí, los mete también por detrás, ¿no? Aquí no lo vamos a notar, los que van por detrás no se notan, ¿vale? Entonces hay un método que es muy útil sobre la cadena, que en este caso la cadena es DNI, que es el método strip, ¿vale? Y lo que hace es que le quita los espacios que pueda tener la cadena por delante, en este caso 5 espacios por delante y los espacios que pueda tener por detrás. Es decir, el striptease, ¿no? Es desnudado de espacios a la izquierda y a la derecha, ¿vale? Porque, por ejemplo, imaginarse que yo estoy haciendo una aplicación que me está pidiendo, en una página web, me está pidiendo el DNI de la persona, pero tiene que enlazar con otra aplicación. O sea, mi aplicación le va a transmitir el DNI a otra aplicación que es súper estricta, en el sentido de que no puede tener ni un carácter más ni un carácter menos. O sea, yo he sido permisivo, ¿vale? He metido espacios, pero la aplicación, esta variable es transmitida a otra aplicación que es estricta y que no te va a permitir meter espacios, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a desnudarla de espacios para que no tenga ningún problema a la hora de comunicar, ¿vale? Esas aplicaciones, ¿vale? Bueno, con esto más o menos está hecha una visión general de los métodos principales que se pueden utilizar sobre los objetos de cadena, sobre los objetos string. Y ya, bueno, pues cualquier otra cosa pues tira de manual, ¿vale? Viendo qué otros métodos te pueden interesar o cómo se pueden combinar unos con otros para obtener los objetivos que quieras, ¿vale? Vale, pues venga, pues nos vemos en otro vídeo de repasillo.